Bueno, mi vínculo con la lechería empezó brevemente cuando estaba en el último año de la carrera de agronomía, en el año 69, que yo le di una mano para organizar un tambito en Luján a una familia amiga. Pero como después me recibí y me fui a trabajar al norte de Santa Fe, vivía en Fortín Olmos y trabajaba para el Centro de Promoción Humana, o sea, para una organización cercana a la Iglesia Católica, una ONG. Ahí me separé de la lechería y entonces trabajé con criollos en la cuña boscosa, ex carreros, quemadores de horno, hacheros, que se le había dado lotes en la colonización del norte de Santa Fe, de la cuña boscosa, y ahí estuve con eso y con el Instituto de Cultura Popular, INCUPO, estuve 2 años y medio, trabajando con una combinación de medios masivos y medios personales para el desarrollo. En el año 72 volvemos con mi mujer, ya en ese momento me había casado, volvimos a nuestros pagos, que es Luján, aunque yo había nacido en el interior de la provincia de Buenos Aires, y llevé una propuesta de poner un ingeniero a la cooperativa de tamberos de Luján, la cooperativa CAIL, Cooperativa Agropecuaria e Industrial de Luján Limitada. Me sacaron corriendo, me dijeron que no, que poner un ingeniero no querían. No se estilaba. No, claro, no había ingenieros en la lechería. Entonces, al poquito tiempo volví a la carga pidiendo ir a una reunión de consejo y llevando una carta fechada 3 meses para adelante, donde yo agradecía a la cooperativa el haberme permitido pasar 3 meses haciendo una pasantía sin goce de sueldo en los tambos de la cooperativa para aprender de leche y aprender de tambos. Entonces los tamberos, cuando vieron que no corrían ningún riesgo de engancharse con un empleado que después no sabían cómo sacárselo de encima, porque ya tenían arriba de la mesa la carta de agradecimiento 3 meses para adelante, me acuerdo que yo llevé esa carta el 10 de septiembre del 72 y estaba fechada para el 1 de febrero del 73. ¿De dónde sacaste esa estrategia? De la necesidad, porque nosotros habíamos tenido un primer hijito en Reconquista, ya vivíamos en Reconquista, ya no en Fortín Olmos, y no había incubadora, nació prematuro y desgraciadamente falleció. Entonces esas cosas que golpean a la gente en la vida, en las circunstancias de juventud, etc., no nos permitió quedarnos allá, o sea, fue una reacción muy... Entonces nos volvimos a Luján, pero sin trabajo. Entonces la necesidad tiene cara de hereje. Yo fui a la cooperativa, le propuse eso para trabajar 10 días por mes para la cooperativa. Y después fui a una empresa de lino de fibra, la linera bonaerense, que hacía cultivo de lino de fibra en lotes y que llevaban la estadística de rendimientos de producción de los lotes y de cada agricultor desde hacía años. Y que yo los conocía porque tenía amistad con un hijo de uno de los dueños, de la familia Steverlin, y con el ingeniero Batallanes, que era el director técnico. Entonces, habiéndome dicho que sí la cooperativa por 10 días, me fui a la linera y les propuse que yo podía trabajar otros 10 días con ellos a cambio no de sueldo, sino de la movilidad, gasto de movilidad, y lo que superara el rendimiento, un porcentaje sobre lo que superara el rendimiento de lino de cada agricultor que tenía los datos de más de 20 años para atrás. Y me dijeron que sí. Y bueno, con esas dos cosas arrancamos. Ya por lo menos la comida... Fue una forma de arrancar. Y bueno, a los cabos de 2 meses, la cooperativa me propuso que me seguía pagando, y de ahí para adelante seguí trabajando 6 años con la cooperativa. Una cooperativa que ya no existe, ¿verdad? Que ya no existe.
En ese momento, al año siguiente, yo puse un tambo propio entre Luján y General Rodríguez, que tenía 68 hectáreas, pero desgraciadamente después pasó la Ruta 6, le quitó 20 hectáreas, 14 quedaron afuera y 6 le ocupó la ruta, y qué sé yo, las banquinas y qué sé yo, y entonces me quedaron 48 hectáreas, quedó muy chiquito, y lo tuve hasta el 82. Bien. Como yo trabajaba en la cooperativa 10 días, Sí. En parte trabajaba para los CREA sobre metodología de trabajo CREA. Bien. Ya estaba en marcha, digamos, el CREA Luján. ¿Qué CREA estaba en El CREA Luján, sí, tenía ya unos cuantos años. ¿Recordar un apellido productor de aquella época? Sí, claro, los Butini, los K6, los Newland, los Naveira. Bien. El asesor histórico de CREA Luján había sido un queridísimo colega, Eloy Unamuno, Bien. que falleció en un accidente trabajando, y después lo reemplazó el Vasco Garay, Juan Manuel Garay, también muy querido y muy querible. Bien. Cabrón el Vasco, cabrón y muy conocedor de la lechería y de qué, pero un tipo muy generoso en sus conocimientos. Porque los vascos hicieron también parte de la historia lechera. Sí, claro. En Córdoba, sí, y acá también. Acá mucho. Sí, sí. Pensando en Amondarain, digamos, en el claro. Pero bueno, a ver, vamos ubicando hitos en tu desarrollo como persona vinculada a la lechería. Entonces pusimos el tambo se nos complicó un poco. El tambo fue del 73 al 82, estuvo casi 10 años. 10 años, bueno. ¿Y cuándo fue otro hito? Por decir, otro hito interesante fue el pasaje mío a Serenísima. Bien, porque ahí es como que te haces conocido nacionalmente. Que uno pasa a jugar en primera. Exacto. Pero es muy interesante porque había un vicepresidente, el vicepresidente de la cooperativa CAIL, de los tamberos de Luján, Eustacio Pablo, le decíamos Tacio, sí. Ya fallecido, un hombre muy, muy interesante. Me había hecho ya la crítica de que yo quería llevar muy ligero a la cooperativa. Varias veces me había dado la crítica esa en mano a mano. Yo participaba en las reuniones de consejo y estaba permanentemente con propuestas. Con ello fue la primera vez que, frente al hecho que cuando llegaba el invierno, por la terrible diferencia, la bajante de ingreso de leche en invierno y luego los picos de primavera, se veían obligados a comprar leche de tercero que se encarecía muchísimo y nunca podían confiar y qué sé yo, y abastecían el mercado interno. No eran una empresa de producción para exportación, y menos en aquel momento, estamos hablando del 73, 74, 75. Bueno, cuando llegó el año 76, ¿sí? Yo te decía que a raíz de esa merma, ya del 73 empezamos con una innovación que era dele ración, alimento balanceado, no un grano de sorgo mal molido en el campo, sino un alimento completo, bien, que permitiera suplementar a la vaca de lo que levantan del campo, alimento balanceado, dele lo que usted quiera darle a sus vacas y su cooperativa le paga la mitad hasta 300 gramos por litro. O sea, si usted le da 300 gramos por litro, 150 paga la cooperativa. Bueno, eso fue un exitazo, años 73 y 74. En el 74 agregamos haga pradera en su campo, y si usted hace praderas, siembra pasto y por lo tanto se asegura que está queriendo sacar más leche, tener más producción en invierno, etcétera, etcétera, la cooperativa le da la semilla, le provee la semilla y usted paga la mitad. Lógicamente, negociábamos con el proveedor de la semilla, con el proveedor de alimentos, para que de esa mitad que nosotros pagábamos, una partecita, aunque sea chiquita, lo pagara el proveedor, ¿no? Y bueno, entonces yo le llevaba propuestas y propuestas. Entonces, en una famosa reunión, famosa para mí, en mi historia personal, estábamos reunidos en el consejo de la cooperativa y yo proponiendo cosas, y entonces Tacio dice: mire, ingeniero, le voy a decir una cosa
que yo no quisiera que usted se tome a mal. Y lo que yo le voy a decir, mis compañeros, porque son distintos a mí, eran un poco mayores que él, seguramente no se lo dirían, porque le tienen cariño, porque usted ha trabajado muy bien con nosotros, le debemos mucho, pero yo le voy a decir esto. Cuando usted vino con su propuesta de trabajar con nosotros, andábamos en bicicleta. Y usted empezó, hay que andar en moto, hay que andar en moto, hay que andar en moto, nosotros nos subimos a la moto. Cuando estábamos en la moto, usted, hay que andar en 12B, hay que andar en 12B, hay que andar en 12B, nosotros nos subimos al 12B. Después, hay que andar en Renault 12, hay que andar en Renault 12, y nosotros estamos en Renault 12. Y ahora usted ya quiere que hay que andar en Falcon, hay que andar en Falcon, y ¿sabe qué? Yo estoy podrido de que el ingeniero, que es usted, nos lleve como lechón para el pueblo. Queremos ir a nuestro ritmo. Le digo, Tasio, me llama la atención su crítica. No es una crítica, es un apoyo, una ayuda. Porque yo a continuación le voy a decir, usted lo que tiene que hacer es llevarle esto mismo que usted hace con nosotros, llevárselo aquí a 15 kilómetros de distancia a don Pascual Mastellone. Y don Pascual Mastellone, que es un empresario de mucho pensamiento hacia adelante y además no tiene que responder con su capital personal por cualquier descalabro económico de su empresa, porque los directores de cooperativas sí tenían que responder. Entonces, él le va a comprar esa idea y usted la va a poder desarrollar en primera A y no en primera B. Bien. Ya estuvo bien, Tasio. Sí, y entonces yo le digo, Tasio, usted me está echando. Me dice, no, ingeniero. El asunto es así, si usted va y don Pascual le compra la idea, entonces nosotros le hacemos una cena de despedida con tutti li fiocchi y se va por la puerta grande con plato de recuerdo, etcétera, etcétera. Si usted viene de vuelta diciendo que don Pascual no le compró la idea, puede jubilarse con nosotros si quiere, pero eso sí, al ritmo nuestro, no al ritmo suyo. Muy bien. Qué visionario, Tasio. ¿El apellido de Tasio? Tasio Pablo, Eustacio Pablo. Eustacio Pablo, muy bien. Bueno, fuimos con el proyecto a verlo a don Pascual. Sí, ya para eso yo ya me había integrado al equipo de la Universidad Nacional de Luján. Bien. Yo en el año 73 empecé a trabajar en la Universidad de Luján, inicio del 73, como ingeniero agrónomo responsable del armado de la carrera de agronomía. Y hacíamos una cantidad de reuniones para armar el plan de estudios de agronomía de Luján. Tuvimos alrededor de 70 reuniones de productores en distintas zonas, en un radio de más o menos 200 kilómetros de Luján para afuera, para el norte, para el oeste y para el sur, pidiendo opiniones con grupos CREA, con cooperativas, con cerealistas, con entidades gremiales de productores, con asesores de clave, cosas por el estilo, y armando el plan de estudios, mientras los estudiantes tenían el ciclo de estudios generales que durante un año era común a todos. Y paralelamente a eso armamos lo que se llamó el área de comunicación técnica de la universidad, donde empezamos a desarrollar actividades con productores tipo cursos, jornadas, etc. Sí, de extensión. Bien. Y mucho volcado a lechería, porque lechería era, pensá, José, que cuando yo empecé en la cooperativa en el año 72, en el partido de Luján había 417 tambos. Hoy hay 10, o quizá un poquito menos de 10 tambos. Bueno, pero guarda una cosa, que esto es un dato interesante. 417 tambos. La cooperativa juntaba la leche de 121 tambos. ¿Te acordás cuántos litros eran? 121 tambos entregaban 18.000 litros de leche por día entre todos. 18.000 litros de leche. Teníamos 3 camiones que juntaban la leche mañana y tarde y pasaban por el tambo. Como no había frío, pasaban a la mañana y pasaban a la tarde.
y el promedio era de 120 litros de leche por tambo. Tremenda radiografía. Y 6 kilos, 5 litros o 5 litros y medio por vaca, promedio de los 121 tambos. Estamos corriendo por el año 1980. No, 19. Yo estuve en la cooperativa del 72 al 78. Bien. En el 78, en julio del 78, le llevé el proyecto a don Pascual. Me habían dado 15 minutos de conversación con él. Sí. Empezamos a hablar y llamó al secretario y le dijo, por una hora no me molesten. En esa hora escuchó el proyecto, intercambiamos ideas y nunca más volví a hablar con él, ni del cómo del proyecto, ni de cuánto nos pagaba, nada. Todo quedó arreglado y por los 8 años que estuvimos trabajando, que yo estuve de gerente allí, nunca volví a hablar de plata. ¿Cómo se llamaba la iniciativa, la herramienta que generaste? Bueno, era un uso, se llamó Departamento de Asistencia Técnica a los Productores, el DATP. Bien. DATP. El DATP de Serenísima, que bien dicen mucha gente que le puso una bisagra a la historia de la lechería y de la extensión rural en la Argentina, y yo creo que es cierto. El DATP era una combinación de medios masivos, radio, televisión, boletín impreso, circulares técnicas impresas, con actividades personales, visitas directas a los campos, charlas técnicas, reuniones de campo, viajes técnicos, etc. Bien, o sea, atacabas de varios lados, digamos. Sí, pero el objetivo era uno solo, que era acelerar el progreso. Sí, había que voltear la perdiz. Y si uno fuera el campeón mundial de tiro, voltea la perdiz con una carabina, con una balita de una carabina. Cuando uno es una persona normal, para voltear la perdiz tiene que usar una escopeta, que adentro del cartucho hay un montón de perdigones. Cuando cae la perdiz, no importa qué perdigón la volteó. Con el mismo concepto, si había que ayudar al cambio de mentalidad del productor, lo que interesaba era impulsar o contribuir a impulsar el desarrollo del tambo y el cambio de mentalidad. Si era la radio, si eran las jornadas técnicas, si eran los viajes, si eran las visitas individuales o lo que fuera, no importa. ¿Había una herramienta que servía más que otra, a tu juicio? ¿Había? ¿Alguna herramienta o ducto que servía más que otro? No. La virtud era multi... La virtud era el escopetazo. Bien, el escopetazo. Perfecto. Bueno, ¿y cuál era el eje técnico para trabajar tranquilas adentro? Fundamentalmente el eje técnico era empezar por las cosas sencillas que cuestan poco y rinden mucho. Ejemplo, en aquel momento casi no se usaba el alambrado eléctrico. Bien. No se usaba el pastoreo rotativo. Bien. Entonces era empezar a usar el boyero eléctrico. No se usaba el silaje, entonces fue impulsar el silaje de maíz, primero picado grueso y después picado fino. Prácticamente no había, cuando nosotros nos pasamos de la cooperativa a Serenísima, cuando pasamos de la cooperativa a Serenísima en el año 78, hicimos un diagnóstico cero, o sea, lo que hicimos fue hacer un diagnóstico, decir, bueno, así estamos, esta es la situación de arranque. La situación de arranque era que solamente el 8% de los tambos daba ración todo el año, concentrado todo el año. Solamente el 8%. Y un 16% daba en pleno invierno. O sea que prácticamente el 80% no daba concentrado en ningún momento del año. ¿Era el tipo que se pagaba base y excedente o no? Sí, bien. Se pagaba base y excedente. O sea, te daban un premio, por así decirlo, por lo que producía en el invierno, donde había un pozo productivo importante. Y una penalización, digamos, por la leche más, si lo querés mirar de otro lado, digamos. Cuando todo el equipo nuestro entró en Serenísima, el pico de primavera era 68% más leche en litros por día que el bache de invierno, promedio mensual.
Bien. 68% Eso más. seguramente se aplanó al final de... Claro, sí. Bien. Lo que se buscaba era, mirado desde el punto de vista de la empresa, buscar más cantidad, calidad, regularidad y seguridad de leche. Bien. Mirado desde el punto de vista del productor, era buscar un cambio de mentalidad y un afianzamiento de ese productor en la actividad. Bien. Y también en la empresa. A la empresa, en esa hora de conversación con don Pascual, sí, le mostramos la estructura de tambos que él tenía, que lo habíamos conseguido la información por un querido amigo veterinario que trabajaba en Serenísima, que se llamaba Antonio Gualdieri, y le mostramos que él tenía un gigante de cemento, refiriéndonos a la fábrica, a la planta, con cimientos de barro, refiriéndonos a que tenía en ese momento 3.000 y pico de tambos para trabajar 780.000 litros de leche. O sea, 3.000 y pico de tambos para... Sí. Un poquito más de 200 litros por tambo. Más o menos. Un poquito menos. Creo que era un poquito menos de 200 litros. Tremendo. Y eso es el periodo... Es año 78. 78 hasta... 78. Yo estuve hasta el 86, pero pasaron cuadros que después también... Pasaron 92 muchachos, todos ingenieros agrónomos, porque la idea era darle un impulso a la profesión, a la asistencia técnica del ingeniero agrónomo, porque estaban cerradas las tranqueras de los tambos para los ingenieros agrónomos. No incorporamos veterinarios, porque en realidad las tranqueras estaban abiertas para el veterinario. Lo que pasa es que lo llamaban tarde y mal, cuando ya prácticamente no era. Entonces, nuestro trabajo con el productor era, y en cuanto al recurso animal, recurra al veterinario con otra frecuencia, llámelo sistemáticamente. Se ganaban todos, digamos. Claro. Está buena la idea. Después de eso, es como que cambia la materia económica de la República Argentina. En la década del... 86 me fui yo, sí. Yo me fui a trabajar a Naciones Unidas, sí, y trabajé durante 9 años como consultor de programas de lechería y de carne, de producción de leche y carne en toda América Latina. Un programa de extensión también parecido a lo que había en la... Era prácticamente llevar la experiencia que habíamos hecho de trabajo con poblaciones de productores. Sí. O sea, fíjate, José, que la profesión del ingeniero agrónomo, del veterinario, puede ser ir a un campo a asesorar, sí, trabajo individual, trabajo con individuos. Puede ser grupos CREA, grupos GAICO de Sancor, grupos ACER de ACA, etc. Trabajo grupal. Sí, correcto. Lo de Serenísima fue la primera vez que se encaró un trabajo integral con población de productores. El objetivo no era hacer que un tambero particular o un grupito de tamberos duplicaran o triplicaran la producción, sino movilizar a una población de productores hacia un cambio de mentalidad y a un aumento de productividad con mejora de resultado económico, productivo, económico y social de esa población. Se logró. Y bueno, después se trabajó en Naciones Unidas. Así que también fue en qué territorio se puso en marcha. Yo tuve misiones en casi todos los países de América Latina. Bien. De habla hispana. Bien. Yo hablo muy mal el inglés, bien, aunque mi mujer es profesora de inglés. Pero yo siempre en casa nunca se habló en inglés. Y especialmente trabajé en República Dominicana, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Uruguay, en Paraguay, en Chile. Bien. Volvamos, década del 90, te fuiste Venezuela también. De Naciones Unidas. Sí. ¿En qué año volviste aquí a...? No, yo vivía en Luján. Vivía en Luján, pero hacías esa tarea, digamos, sí, en algunos momentos. ¿Cuándo te desenganchaste de ese proyecto y para dónde vas después? Bueno, llegó un momento que ver Ezeiza era una tortura,
Pensemos, por ejemplo, que desde el 1 de julio del 87 hasta el 30 de junio del 88, yo viví, en 12 meses, viví 9 años y 3 semanas fuera del país. Entonces, casado, con 3 hijos, o sea, una locura. Mi mujer, realmente un mérito tremendo, porque... Dijo, aflojemos un poco, digamos, y anclemos. Claro, y bueno, entonces yo ya volví en el 91, o sea, mientras trabajaba para Naciones Unidas y mientras tenía la oficina a donde estamos haciendo esta nota ahora, la oficina que está en el mismo lugar, habíamos creado la consultora Luis Marcenario y Asociados, Sí. y que hacía actividades de asesoramiento a empresas de cómo trabajar con los productores. Bien. Allí trabajamos con Beringer, con Bauduco, con Bocio, ordeñadoras, con Vals Picana, Claro. entonces también con Trilpor, y fuimos profundizando trabajo con empresas y proponiéndole hacer cosas que estaban bien que se las propusiéramos, pero para hacer esas cosas las empresas no querían crear una estructura propia. Bien. Fueron descubriendo que estaban más dispuestas a participar de un programa que integrara empresas no competidoras entre ellas, Sí. que ejecutara las cosas que le decíamos que había que hacer. Bien. Y entonces el trabajo con las empresas nos llevó a crear en el 91 Producir 21, y empezó a Producir 21 con eventos, Producir 21 la revista que vos la conocés, Sí, es esta, claro. y Esa revista sí la hay, sí. La vimos en casi todo el país llega a todo el país, sí. Ahora ya no solo, antes era solo la versión impresa, ahora está la versión impresa y la versión digital. Bien. Has ayudado desde ese lado notablemente. Luis, nos queda un tiempo de reflexión y de mensajes de multidestinatarios. ¿Vos qué lecherías crees que sobrevendrá en los próximos, algo charlamos, por fuera de aquí, en 10, 20, 30 años en la República Argentina? No, en 20 o 30 años no lo sé. Fíjate que hace unos días se presentó en el mundo una leche que se va a empezar a producir fruto de la multiplicación de las células de leche. ¿Tenés miedo como enemigo de esas leches cultivadas? No, yo creo que el sol sale para todos en el mundo. Y yo no me olvido que hubo una época en que había gente que sabía domar caballos y arreglar los carros. Ya. Después ya esos vaquianos en arreglar carros cada vez se usaban menos y entonces algunos de ellos pusieron talleres para arreglar los carros en los pueblos. Como acá en Luján había un taller importante para arreglar las ruedas de los carros. El hijo de ese señor que arreglaba carros hoy tiene un taller de chapa y pintura de autos. Y no sabemos cuál va a ser el futuro, se va evolucionando. ¿Qué lechería veo yo? Yo creo que por bastantes años va a seguir siendo una lechería de origen de leche de vaca, de leche de oveja, de leche de cabra. Se va a cuidar mucho más el ambiente, que ya hay mucha conciencia, pero va a crecer todavía más. Va a crecer todavía mucho más la conciencia del bienestar animal. Bien. Por razones productivas y económicas para el productor, porque las vacas rinden más cuando están mejor. También por razones del consumidor, que el consumidor no quiere, el consumidor considera que si la vaca tiene que caminar mucho en el barro, uno está atentando contra el bienestar de esa vaca y es una persona no humana a la cual hay que respetar. Bueno, eso también va influyendo y entonces se va generando hacia un tambo, en muchos casos de vaca encerrada y con bienestar de una manera. En los tambos que siguen con base pastoril,
que yo creo que van a seguir, el tambo de base pastoril va a seguir por muchos años, para muchos campos, en muchas zonas y en muchos tipos de productor. Bien. Y ese va a ser cuidando el bienestar animal, cuidando el suelo, manejando mucho mejor el pasto, produciendo más pasto. No nos olvidemos, José, que hoy está la tecnología para que con alfalfa, las alfalfas de primer nivel están para producir 10, 12 mil, 13 mil kilos de materia seca por hectárea. Sin embargo, a nivel promedio de los tambos, los campos de avanzada, los tambos que son los que están más avanzados que la producción de carne en kilos de materia seca por hectárea, es difícil encontrar campos que promedien más de 7 o 8 mil kilos de materia seca por hectárea por año, cuando utilizan semillas que tienen un potencial de producir 12 mil. Quiere decir que ahí hay un margen. Pero también es difícil encontrar gente que aproveche mucho más del 50, 55, difícil encontrar 60% de aprovechamiento del pasto producido. Sí, señor. Y sin embargo hay productores que aprovechan el 70%. Es difícil encontrar gente que utilice los 300 gramos de ración por litro de leche, de concentrado en el ordeño por litro de leche, los utilice bien eficientemente, pero hoy ya hay sistemas muy al alcance del productor, de la economía del productor, que utilizando todo lo que está ya instalado en el tambo, o sea, el mismo tinglado, la misma fosa, los mismos 2 bretes de espina de pescado, etcétera, con sus comederos de hace 20 años que antes tenían piolita para suplementar individual, dándole como el productor, como el tambo era chico y el tambero conocía a las vacas, tiraba más de la piola y le daba más comida a la que más merecía. Bueno, hoy en día, después se pasó a toda la embretada por igual con un botón que le descarga. Hoy en día ya hay sistemas que permiten suplementar individualmente y que con menos de un año y monedita del ahorro en alimento balanceado, paga el sistema. Entonces, ya están automatizados y hay lugar para el robot. Vos me preguntarías, ¿y todos los tambos van a ser robots? Yo creo que no. ¿Todos los tambos van a ser pastoriles? No, va a haber tambos pastoriles, encerrados. Yo voy un poco, pero me quedo porque detrás tuyo hay una gran cantidad de tapas de Producir 21, y si yo busco una línea que una y atraviesa casi todas las tapas, es que siempre se le puede sacar un poquito más a algo. Es decir, todavía ves, y acá viene la pregunta, que tranqueras adentro hay más plata que tranqueras afuera, ¿o te parece que es exagerado lo que dices? Sí. Uno de los pilares, uno de los pilares de nuestro trabajo en lechería siempre ha sido proponerle al productor, mire don José, mire don Juan, juntos vamos a tratar de hacer un diagnóstico dónde usted está parado y que lo comparemos con el promedio de la zona, o el promedio de 3 o 4 o 5 vecinos suyos que usted trata. Bien. Y siempre nos encontrábamos que había un margen posible de progreso. Ese concepto, hay un margen de progreso que es posible intentar alcanzar, nos guió en los 40 o 50 años que tenemos de profesión. Es ayudarle al hombre a ver dónde está parado, ayudarle a mirar dónde están otros, a poner una meta en lo suyo y el tratar de discutir el haciendo qué. Pero no haciendo qué locuras, de mucho haciendo qué metiendo la mano en el bolsillo, sino de manejo, de hacer mejor las cosas. ¿Te gusta mucho la tecnología de proceso? Digamos? Yo creo mucho en la tecnología de proceso, pero no hay ninguna duda que la tecnología de inversión, como la que te nombraba antes de la semilla, la alfalfa, sí, o la automatización de la comida en el ordeño, etcétera, se paga prácticamente sola. O sea, hace poquitito hicimos, Producir 21 hizo una reunión en Suipacha, en el campo de Eduardo Martínez, sí, que él no bajó la producción, sí, pero ahorró 600 gramos de ración por litro de leche. Con lo cual el sistema que compró se pagaba en 14 meses, cuando él lo había pagado en cuotas en leche en 11 meses. O sea, en 14 meses dejó de ser una inversión, dejó de ser un gasto, ya está pagado y ya de ahí para adelante
medio kilo menos por vaca por día. Bien. Cierro con un ping-pong. Vamos Bien. a jugar un toquecito. Son preguntas que si voy generando ahora, Pero espérate, no la he pensado. Espérate, antes que eso, vos me dijiste algún mensajecito. Sí. Un mensajecito, no solo al productor, que lo dimos antes, un mensajecito a los ingenieros y veterinarios jóvenes, ¿Sí? jóvenes que tienen que ir a ayudar al productor a salir adelante, a progresar. Un mensajecito con 3 o 4 cositas. La primera, que lo que nos enseñaron en la universidad es muy bueno, pero es una base y lo que hay que hacer es ir, mirar mucho lo que el tipo hace, preguntarle cómo lo hace y por qué lo hace, y entonces ayudarle a ver cómo podría hacerlo mejor. Tomar la base de lo que está haciendo, porque ese productor que uno podría decir como jovencito recién recibido de la universidad, estudio primario, secundario, universidad y qué sé yo, y que va a trabajar con un productor que a lo mejor hizo escuela primaria nada más, y creería que el productor tiene mucho que aprender. Ese productor, como él lo ve, compró vacas, compró campo, creció, tiene 500 hectáreas propias, tiene 2 tambos propios, tiene otros 2 tambos alquilados, etc. Ha crecido y eso tiene un valor enorme. Entonces hay que ir a entender que nuestro trabajo es ayudarlo a tener en claro cómo está trabajando, a dónde podría llegar y haciendo qué, insuflándole ánimo. Es fundamental que nuestro trabajo, en mucha parte de nuestro trabajo, es no dejarle caer los brazos, que el hombre le meta para adelante. Bien, ahora el ping-pong. Y apelo a la síntesis de respuesta corta. En un plazo prudencial, vamos a decir mediano y largo plazo, ves campos más blanco y negro o con más color. No, ninguna duda que cruza. Sí. Pero la blanco y negro tiene su lugar. Bien. Está entendido. Fumpel se prepara a plantear un plan de lechería 2035. ¿Cuándo crees que Argentina puede alcanzar 15.000 millones de litros de leche? Si las cosas se hacen bien en la macroeconomía, Argentina debería alcanzar 15.000 millones de litros de leche, partiendo de que hoy están en 11.000, hablando de litros de leche, de millones de litros de leche por año, sí, antes del año 35, del 2035. Bien. ¿Bastante antes? Bastante antes. Bien. Me podrías decir, bueno, pero si este gobierno que acaba de asumir triunfa, no van a volver las retenciones, porque han dicho que las van a mantener durante un tiempo y después las van a sacar. Entonces va a ser poco negocio dar mucho suplemento. Va a ser poco negocio dar mucho suplemento, es cierto, pero no estoy diciendo que no hay que dar suplemento. Hay que dar suplemento bien dado y con una base de producción que el suplemento sea un además para que siempre sea negocio. La visión que tenemos que tener como técnicos, y lo tienen los productores también, es: sirve la tecnología que tiene resultado económico positivo. No sirve la tecnología de vaca bonita, de potrero lindo, de tambo bien sonado, bien pintado. Estoy orgulloso del tambo, de las instalaciones que tengo. No, ¿dan plata? Si dan plata, ponete orgulloso. Si no dan plata, no sirve. Entonces traemos 50 años a el amigo Luis Ernesto Marcenaro y vuelve a poner un tambo. ¿Cómo sería ese tambo? Acá en Luján no lo podría poner, porque de los 417 tambos que había cuando yo llegué a Luján, después de la etapa de trabajar en el norte de Santa Fe, quedan menos de 10. Está todo lleno de country, etc. Tendría que, si volviera a poner un tambo, sería un poco más afuera. Posiblemente como fruto de la... Tuviera la posibilidad de elegir, ¿a dónde lo pondría? En la zona de alfalfa. La pondría en la zona donde el suelo no sea tan contrario al bienestar animal. Bien. O sea, donde haya menos problema de barro. Lo pondría en zonas donde el desarrollo de la comunidad
dependa menos de la economía urbana y periurbana y dependa más de lo agropecuario. O sea, hoy en día para el país un tambo genera un puesto de trabajo cada 50 hectáreas. Pero hablar de un tambo en Luján, tenemos un ejemplo espectacular en los tambos del japonés Kise, Oscar Kise, un amigo que está haciendo un muy buen trabajo y está liderando toda la corriente de los tambos orgánicos, y entonces le está dando utilidad a superficie de terreno que no se puede fumigar, que no se puede, hay un montón de restricciones y entonces lo hace posible. Pero, digamos, acá la economía de la zona depende mucho de lo urbano y de lo periurbano. Si yo tuviera la oportunidad de poner un tambo, y tengo 79 años, entonces no tiene sentido hablar de eso, lo pondría un poco más lejos.